Que Dios les bendiga grandemente. Le agradezco a nuestro Dios por este privilegio. Siempre es un privilegio muy grande que a veces considero que no merezco el presentar la palabra de nuestro Dios. Y le doy gracias también a ustedes por la invitación. Gracias porque sé que algunos están orando ya por la obra allá en Guatemala, Cerro Lindo, en Cobán, Alta Verapaz. Quizás otro día o en la tarde, no sé, podemos hablar un poquito cómo ha empezado la obra allá y lo hermoso, lo maravilloso que es ver almas entregarse a Cristo Jesús. Solo el que ha visto a esa gente cómo creen en brujerías, en sus santos, en todas esas cosas con que el enemigo ha cegado al mundo, y verlos a venir a los pies de Jesús es una experiencia que hay que verla y para poder ver lo que Dios puede hacer y está haciendo en los corazones. Dios está arrebatando a las almas que el enemigo tiene presos, las tiene apresados y no las deja ir. La palabra de Dios dice que Él es el gran enemigo que parece que no deja ir a las almas, el valiente que no deja ir, pero la Biblia dice que le será quitada la presa al valiente. Amén. Y lo estamos viendo con nuestros ojos. Allá el pastor pudo ver, cuando él me preguntó, ¿y cuántas hay almas que están dispuestas o candidatos para ser bautizados? Le dije, bueno, aparentemente hay 2, le dije, 1 o 2 aparentemente. Entonces el enemigo, toda esa semana que estuvimos, que se empezó la semana de oración, estuvo trabajando arduamente. Nosotros, el pastor solo percibió un poco, nosotros, mis padres y yo, pudimos ver cómo el enemigo trabajó en las almas y desanimó a todo el mundo. Aún mi papá estaba un poco desanimado y dice, bueno, creo que no se va a bautizar nadie. Y yo estaba ahí analizando las cosas, pero me alegró mucho ver que al final Dios salió victorioso y en vez de 2 almas se bautizaron 15 almas, se entregaron a Cristo Jesús. Pero la que más me impresiona es la del niñito, Brian. El niñito Brian de unos 7, 8 años, bueno, dijimos, el pastor estaba diciendo, no podemos bautizar a un niño, pero cuando se fue a hablar con la mamá y con el niño de una manera única, ¿no? Se paró y dijo, no es la decisión de ellos, nadie me está obligando, es mi decisión, decía. ¿Por qué digo esto? Porque el pastor y su esposa se regresaron el domingo, pero el miércoles tuvimos el servicio. Y mientras estábamos ahí, mis papás me pidieron que yo tuviera la reflexión. Y mientras comenzábamos, les dije, ¿qué les parece si tenemos testimonio, agradecimientos? Así lo hacemos allá en Oklahoma. Es un día de oración, de testimonios, de agradecimiento. Como es una iglesia que está naciendo, esas almas son recién nacidas, ¿no? Pues el Señor puso en mi corazón mencionarles eso y dijeron, sí, cómo no. Les digo, ya que ustedes no están acostumbrados, voy a ser yo el primero. Y ya di un testimonio, luego mis papás, y luego empezaron ellos a levantarse y a dar sus testimonios. América Yesenia se paró y dio su testimonio y dijo, y quiero dar mi testimonio, quiero darle gracias a Dios porque Él me trajo a su pueblo. Amén. Cuando me bauticé, decía ella, sentí algo en mi ser, algo no lo puedo explicar, pero es algo tan lindo que se siente. Y yo estaba escuchándola y viéndole su rostro y esa alegría y esa paz que hay en su corazón, porque verdad hay problemas ahí en el matrimonio y tantos problemas que el enemigo les ha acarreado,
pero verle su rostro, esa alegría, y dice, yo no puedo explicarlo. Yo le dije, está bien, hay cosas que no podemos explicarlas, pero que se sienten, ¿no? Pero en eso se levantó una visita, un profesor que vive por esa área, y dijo, yo quiero también dar mi agradecimiento, simplemente es una visita, ¿no? Y bueno, le dimos la oportunidad y se levantó, dio su testimonio, dijo, bueno, yo le doy gracias a Dios también, y por X razones. Luego dice, yo no iba a venir aquí hoy, yo no sabía de que iba a haber servicio, pero Brian, el niñito de los 8 años, dice, Brian fue y me dijo, vamos a tener servicio hoy en la iglesia. Y bueno, y pude ver cómo Dios obra a través de los niños. Que ese hombre, ese profesor, no pudo resistir a la voz del Espíritu Santo que utilizó a Brian. Y gloria a Dios, les quería dar ese pequeño testimonio. Bien, mis hermanos, vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Yo nací en el adventismo, y en mi caminar en el adventismo aprendí muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y en mi caminar también ahora en los grupos, en los ministerios, también he visto ciertas cosas que me preocupan. Principiando con lo en la organización, en el adventismo, se me fue inculcado de que pues somos el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo adventista, y que no hay otro pueblo más que este, y que pues al pertenecer, el simple hecho de pertenecer o el estar en la iglesia organizada, pues estamos salvos, ¿no? E inclusive fui creciendo en mi juventud, yo me sentía orgulloso hasta me sentía de los 144,000. Y me da risa ahora porque vivía una vida desordenada, aún en mi manera de comer en la Reforma Pro Salud y todo eso, ¿no? Era un desorden total, pero yo súper orgulloso y de que era de los 144,000 porque nací en el adventismo, ¿no? Pero Dios ha tenido misericordia de mí y paciencia conmigo, y me ha ido enseñando ciertas cositas, ¿no? Y también en los ministerios, en los grupos, he notado que el enfoque a veces es tanto, tenemos que comer esto, no podemos comer esto, y vestirnos de esta manera, y la ley, y nos olvidamos de otras cosas, que Dios también, y se me viene mucho a la mente lo que Dios le dijo a los dirigentes judíos. Era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto, porque Él les está reconviniendo, le dice, vosotros diezmáis, ofrendáis el comino y todo eso, pero se olvidan de amar, se olvidan de que los otros tienen necesidades. Ustedes presumen de una religión de que hacen todas las cosas bien y se amparan, se apoyan, se inclinan a eso, pero se olvidan de que hay otros que tienen necesidades, se olvidan de amar. Y todas esas cosas el Señor ha puesto en mi corazón. Y el apóstol Pablo, le digo a mi amigo, no me gusta predicar mucho acerca de los libros de Romanos y todo, le digo, porque me confunde el apóstol Pablo, le digo, fue una mente muy, muy brillante. Pero el libro que me encanta, el único libro, me encantan otros, pero el único libro que me encanta de los que escribió el apóstol Pablo es Hebreos. Porque por alguna razón lo puedo entender un poquito más, no que lo entienda todo, sino que lo puedo entender un poquito más. Y el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos presenta a Jesucristo, nos presenta a Dios, que Dios está interesado en el ser humano, en el pasado, en el presente y en el futuro. Está interesado porque dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, dice, nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y lo empieza a presentar a Cristo Jesús en su naturaleza humana y en su naturaleza divina, porque nos empieza a decir en el versículo 3, estoy en el capítulo 1 de Hebreos, dice, voy a usar mis auxiliares, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, así empieza el libro de Hebreos, y a través de todo Hebreos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver que todos esos ritos, todos los sacrificios, todo lo que llevaba, todos estos símbolos, todas esas parábolas, todo ese evangelio que Dios les presentó a través del santuario al pueblo de Israel, todo apuntaba a Cristo Jesús. Amén. Por eso es que lo empieza ya a mencionar más adelante y dice, Él es el gran sumo sacerdote. Es verdad, hemos tenido sacerdotes levitas, pero van muriendo, son mortales. Pero ahora yo, dice el apóstol Pablo, les presento un sumo sacerdote que vive para siempre. Amén. Y que es del orden de Melquisedec. Dice, por eso dice, acerquémonos, tenemos un intercesor. Empieza a decirle al pueblo hebreo y a nosotros, dejemos ya las tradiciones, dejemos ese simbolismo y vayamos a lo principal, vayamos a Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote. Amén. Acerquémonos, tenemos un intercesor allá en el cielo. Pero ahora quiero, y eso es lo que se trata más o menos, un pequeñito bosquejo de lo que es hebreo. Pablo lo que está haciendo es una transición, está diciendo el simbolismo, las tradiciones terminan. Lo que se da por viejo, dice, está ya caducó. Dice, ahora estamos en lo real. Hay un santuario celestial. Sí, existió uno acá, pero el verdadero está en el cielo y tenemos un sumo sacerdote. Amén. Y entonces el apóstol Pablo nos llama la atención a un versículo que quizá nosotros no le hemos puesto mucha atención. Hay dos o tres versículos que vamos a estar analizando esta tarde. El capítulo 3 de Hebreos y el versículo 1 dice así. Voy a dar un tiempecito. ¿Lo tienen? Amén. Ya. Por tanto, algunas versiones tal vez digan algo diferente, pero dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Ahí hay una palabrita que dice considerad, que nosotros tal vez la pasamos por alto, solo la leemos así corriendo. Y esa palabra considerar es la palabra contemplar. Está hablando contemplar o de mirar. Fui al diccionario y la palabra contemplar dice que es mirar, la explicación que da, la definición dice mirar detenidamente. No es dar un vistazo así, ¿no? Mira, dice contemplar es, y vamos a ver por qué. Dice, considerar es mirar detenidamente y con interés. No es solo mirar así rapidito, es contemplar es mirar detenidamente y con interés. Bien, con esta definición tenemos este versículo donde nos hace un llamado a contemplar ¿a quién? Después vamos a ver por qué. Veamos ahora el capítulo 12 de Hebreos.
porque se vuelve a repetir. Ahora Hebreos 12, 3. No sé si hay alguna versión que diga contemplar. La mía dice considerar. Considerar. 12:3, Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vean otra vez, nos hace el llamado a contemplar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién está hablando? ¿Para qué tenemos que contemplar? ¿Da la respuesta? ¿Para qué? Dice. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué nos desanimamos muchas veces? ¿Se han preguntado? Adventistas de años, de nacimiento, de años, de 10, 20, 30 años, a veces los veo desanimados, todos tristes, y a veces por pequeñeces. Pero ¿se han preguntado por qué no debiera ser así? Cuando analizamos al apóstol Pablo, ¿sabía que el apóstol Pablo, sus cartas que él hizo, donde más anima al pueblo de Dios, estaba preso, bien encadenado de pies y de manos? Y él habla como que si fuera un hombre que estuviera libre, como estamos nosotros ahora, de poder venir aquí y reunirnos en libertad. ¿Por qué nos desanimamos tan fácilmente? Y quizás comemos como nos manda Dios, quizás llevamos bien la reforma pro salud, quizás guardamos el sábado, pero tenemos el ánimo por el suelo. Andamos desanimados. Me pregunto, ¿podremos convencer a alguien? Porque nosotros hemos salido allá en Oklahoma a visitar y encontramos gente con cada situación, con problemas, pero miren, y hay que levantarles el ánimo a esa gente. Pero si nosotros tuvimos algún problemita en el trabajo, durante la semana, o en la casa, en el hogar, donde sea, estamos con el ánimo ahí más o menos. ¿Creen ustedes que vamos a tratar? Yo sé, sí que la Biblia, pero no vamos a convencer. Porque el Espíritu Santo no nos puede utilizar, y les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. ¿Y por qué nosotros nos desanimamos fácilmente? ¿Saben por qué nos desanimamos fácilmente? Es porque nosotros no estamos contemplando a Jesús. Hemos perdido de vista a Jesús. ¿Y saben cuál es lo más terrible? Que nosotros hemos perdido de vista a Jesús, estando en la iglesia, guardando el sábado, siguiendo Reforma Pro Salud, siguiendo cuánta cosa, y no nos hemos dado cuenta que Jesús no está al lado de nosotros. Y por eso nos desanimamos fácilmente. Alguien nos mira mal o nos dice algo negativo, nos desanimamos. Pero lo más triste es que no nos hemos dado cuenta que Jesús no está con nosotros. Y esto no es cosa mía, se los voy a leer, pero quiero que analicemos eso, que ese es el problema. Ahora, después vamos a analizar la solución, porque tenemos que analizar el problema. Cuando ustedes van al doctor o han ido al doctor, les dicen, mira, tenés este problema, tenés cierta enfermedad, y el doctor le hace el análisis y le dice todo lo que tiene. Pero después viene y dice, tenés que tomar esto, bueno, según lo que ellos creen, ¿no? Pero viene el remedio. Y eso es lo que Dios hace en la Biblia, en su palabra. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Primero nos muestra y a veces nos habla un poquito duro. Y su manera dura de hablarnos es decir, tenés el cáncer terminal, tenés tal cáncer. Pero Dios no nos deja ahí, Dios nos da la respuesta. Pero bien,
el apóstol Pablo nos llama a contemplar a Jesús. Y ahí lo repite 2 veces. Luego ahí en ese mismo capítulo 12:3, el apóstol Pablo nos vuelve a decir y nos dice, puestos los ojos en el autor, ¿y qué? De nuestra fe. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Lo perdí ahora, acá está. Vean lo que dice el 2. 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puestos los ojos en quién? ¿Y nosotros? ¿Dónde ponemos los ojos? ¿Por qué nos desanimamos fácilmente? Y aparentemente estamos bien. Les digo que observamos cuánta cosa, igual que el pueblo de Israel. Llevamos las cosas. El mismo apóstol Pablo dice, bueno, si vamos a hablar de obras y de cosas buenas, dice, ¿quién como yo? Intachable, guardaba todo, pero le hacía falta una cosa. Y lo más grande, y le hacía falta todo. Una cosa, pero al hacerle falta eso, le hacía falta todo al apóstol Pablo. No tenía a Jesús. Ahora quiero leerles algo que dice el Espíritu Profecía en el deseado de todas las gentes. ¿Ustedes se acuerdan cuando María y José fueron por primera vez con Jesús al templo? Porque cuando ya tenía 12 años un niño judío, ya lo podían llevar, ¿verdad? Corríjanme si estoy mal. Ya podían llevarlo a observar los ritos que se llevaban a cabo en el tiempo de estas fiestas de la Pascua. El Señor Jesús tiene sus 12 años, le llevan sus padres. Pero el Espíritu de Profecía nos da todos los detalles. El Espíritu de Profecía dice que eso eran unos viajes largos, pasaban días, pastor. Allá le estaba explicando al pastor que mi papá y mi mamá caminan a veces 2 horas para ir a dar un estudio bíblico. Y hay unas gentes que viven como a 1 hora y media, a 2 horas, y se vienen caminando los sábados, 1 hora y media, llegan sudando, pero llegan los sábados. ¿Y ustedes? Aire acondicionado, carrito. Estoy cansado hoy. Yo a veces me pregunto cuando analizo a los cristianos aquí en Estados Unidos y me analizo allá y veo a la gente caminar 1 hora y media y 2 horas y llegan con esa alegría, ese cansancio, pero esa alegría de que llegaron a la casa de Dios. Mis hermanos, tenemos que analizar de verdad qué clase de cristianos somos. Pero bien, esos viajes largos que tenían que realizar el pueblo de Israel eran de días. Y en la noche levantaban su tent, sus carpas, y ahí se quedaban. Pero dice que era momento de alegría. Iban cantando. Iban contando las historias de cómo en el pasado Dios había obrado maravillosamente con sus padres. Y que cuando llegaban ya cerca de Jerusalén empezaban a cantar Jerusalén, Jerusalén, y a tus puertas, y todo era una alegría. Asistían ya a los ritos y todo eso, pero cuando tenían que irse de regreso, iban con esa alegría de la fiesta, del momento, ¿no? Del campamento, ¿no? Que, dice el Espíritu de Profecía, que no se enfocaban tanto en el mensaje, porque esos sacrificios eran un mensaje en carne viva, podríamos decir. Así en una manera vívida, eran mensaje. Pero ellos
se olvidaban un poquito de los sacrificios y iban contentos platicando de regreso. Y eso pasó con José y María. Iban con los amigos, qué chévere, hace un año que no nos veíamos, y cómo les ha ido en el negocio y qué sé yo. Pasó un día, ¿y qué pasó? Llegó la noche, el Espíritu de Profecía dice que el Señor Jesús era un niño muy atento, muy caballeroso, muy cortés, se preocupaba en ayudar a sus padres. Entonces cuando ellos empiezan, ¿dónde está Jesús? Porque Jesús, ¿en qué puedo ayudar? ¿Dónde pongo la estaca? ¿Dónde está el martillo para...? Ese era Jesús. Y cuando no escucharon esa voz tierna, esa voz ayudadora, ¿dónde está Jesús? Un día después. Perdieron de vista a Jesús. Y dice el Espíritu de Profecía que les costó 3 días volver a recuperar la presencia de Jesús. Les voy a leer algo que me ha impresionado desde hace un tiempo atrás, porque me estaba preguntando, Señor, ¿qué es contemplar? ¿Qué es considerar? ¿Por qué tu palabra me llama a considerar, contemplar a Jesús? ¿Pero qué es eso? Yo no sé. Yo quiero saber qué es, porque a veces decimos, necesitamos hacer esto, pero a veces no entendemos cómo se hace eso. ¿Qué es contemplar? Yo les puedo decir, tenemos que contemplar a Jesús. Yo he escuchado de hace tiempos, cuando estaba todavía en la organización, de muy joven escuché a Bullón y decía, debemos contemplar a Jesús, contemplar a Jesús. Pero me quedé igual porque como que no hay explicación. ¿Qué es contemplar a Jesús? Es bonito pararme aquí y decir, debemos contemplar a Jesús. Pero ¿qué es contemplar a Jesús? ¿Cómo se contempla a Jesús? Yo les puedo decir, ustedes tienen el cáncer y en la comida está la respuesta, pero si solo los dejo así, ustedes se van a quedar igual o quizá peor. Pero gracias a Dios, Dios nos da los detalles en su palabra y en el Espíritu de Profecía. Vean, hablando de José y María, si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Página 62, bajo el título La visita de Pascua, deseado de todas las gentes. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador. Olviden todo lo que he dicho y prestemos atención a estas palabras, porque es de suma importancia. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador, pero al hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador. ¿Lo vuelvo a leer? Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habríamos perdido. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desanimamos? Si tuviésemos a Jesús al lado, venga lo que vengan, no nos desanimamos. No nos desanimaríamos. Pero quizá no nos hemos dado cuenta. Venimos a la iglesia, somos adventistas, llevamos todo en regla, pero quizá Jesús no está a nuestro lado. Quizá lo hemos perdido de vista. Y no lo digo yo, vean lo que dice más. Miren lo que dice.
en nuestro trato mutuo, en el hogar, con los amigos, debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se encuentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús. ¿Nos separamos de Jesús? Podemos estar, como les dije, podemos pertenecer a una organización, podemos pertenecer a un ministerio, pero estar separados de Jesús. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Quizá ni nos hemos dado cuenta la ausencia de Jesús. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Ahí está la respuesta. No es algo que yo me lo inventé cuando a mí me ha impresionado esto, mis hermanos. Cuando yo dije, ¿qué? Con razón me desanimo rápido, no me he dado cuenta. Saber si hace un mes o algo que Jesús no está a mi lado. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. ¿Lo vuelvo a leer? Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, número 1, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Ahí viene la medicina. ¿Quieren la medicina? Dice la medicina, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿pero qué es considerar y contemplar? Y eso me llevó a ir al diccionario a ver qué es la palabra considerar, contemplar, porque en el idioma español, considerar podemos decir, considérame, o sea, no me des duro, no me maltrates, considérame, ¿verdad? Pero considerar también es mirar, contemplar, ¿no? Y contemplar, dijimos que es mirar detenidamente o por mucho tiempo y con interés. No podemos, alguien mencionó hoy que a veces hacemos oraciones así microwave, ¿no? Como el microwave. Oramos así. El microwave calienta así a una gran velocidad las cosas, ¿no? O leemos tipo microwave también, ¿no? Microondas. Y nos vamos y estamos todo el día, pero si tuve mi devocional y ando desanimado. Pero la medicina dice, sería bueno, aquí va la medicina,
sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Wow. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla, y nos dice cómo es que se contempla, punto por punto, la vida de Cristo, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. ¿Qué estábamos estudiando esta mañana? Del Getsemaní. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Amén. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Amén. Si queremos ser, ¿qué? Al fin. Porque esto no es de una vez salvo, siempre salvo. Esto es una carrera, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ahí es una lucha. Y dijo él, y yo ahí estoy dando, dice, tirando los golpes, pero no al aire, o sea, algo seguro, dice. Y golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo. Amén. Pero, ¿saben mis hermanos? La vida del cristiano no es fácil. Porque nosotros, no es fácil, porque nosotros, algo simple, no lo hemos analizado. Que para todo necesitamos a Cristo Jesús. Amén. Si nosotros queremos guardar el sábado, necesitamos a Cristo Jesús. Porque no es fácil. Yo he visto a la gente cuando hemos llegado, a veces el hermano Osvaldo me dice, oye chico, me dice, la gente no quiere nada. O sea, lo van aceptando todo, pero cuando llegamos al sábado, o sea, bueno, sí, la Biblia lo dice, es verdad, tenés razón, la Biblia lo dice, no te lo puedo contradecir, la Biblia lo dice, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, tengo una casa, tengo que mantener a mi familia y Dios entiende por ahora. Y hasta ahí llegamos. Y así hemos visto cientos de personas. Y la vida del cristiano en otros aspectos no es fácil. ¿Por qué? Porque todas las cosas las queremos hacer solo nosotros. Y créanme, yo he tratado tantas veces. Yo no me había dado cuenta que mi debilidad o que mi adicción, porque nosotros creemos que solo el que toma alcohol o el que toma drogas es un adicto, ¿no? Pero mi adicción era el fútbol. Cuando yo estaba joven, podía jugar 2 partidos de fútbol, así los domingos, 90 minutos, y bajo este sol de la Florida. Así. Y si no iba a jugar, en la televisión, viendo partidos de fútbol. Los mundiales los grababa. Algo triste, uno está tan enceguecido. Me iba el sábado a la iglesia, pero dejaba el sábado grabando los partidos del mundial. Esa es la religión de América. Y hermanos, y no me había dado cuenta que esa era mi adicción. Y créanme, no podía, yo trataba de dejarlo. Y nada. Y de repente, así un día hasta lloré y le dije, bueno Señor, no sé qué voy a hacer. Pero lo dejé en las manos de Él y cuando menos sentí, pasaron ciertas cosas en mi vida que eso me llevó a ciertos cambios
Y de repente cuando me di cuenta ya no estaba jugando fútbol. Que cuando miraba un partido así yo me quedaba así. Oh, ya va a ser el gol, ya va. Ahora veo a la gente, están ahí. Y me voy. Totalmente me quitó ese amor. Era un amor, una pasión, mis hermanos, que yo me sabía. Argentina era mi equipo del mundial, ¿no? Y me sabía los nombres de todos, de cada año. Y no solo de ellos, me sabía los de Brasil, los de todos los países, me sabía los nombres, hasta de los búlgaros, de Bulgaria, me sabía desde el portero hasta los que jugaban. Así, para que entiendan, ¿no? O sea, no lo digo con orgullo, más bien, ¡qué ceguera! Y adventista del séptimo día y de los 144,000. Pero después Dios cuando me abre los ojos y Él me quita eso, y yo dije, wow, esa es mi adicción. Y Dios me ha ido trabajando en mi vida y otras cosas ahí que estoy luchando, pero solo se logra con Cristo Jesús. Yo no pude, se lo garantizo, no pude. Y así la vida del cristiano se hace tan dura, tan difícil. Pero con Cristo Jesús todo es posible. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita y dice, pongamos los ojos en Cristo Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Dios nos promete, en su palabra nos promete toda su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay promesas de Dios. Nos promete muchas cosas. Dios nos promete la victoria, pero solo se logra en Cristo Jesús. Porque todas las promesas de la Biblia solo se van a lograr a través de Jesús. Y les voy a leer, y con esto termino, les voy a leer el versículo de 1 Corintios 19. Miren lo que dice 2 Corintios, perdón, 1:19. Vean lo que dice. – 19 y 20. ¿Lo tenemos? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Porque ¿qué? Lo vuelvo a leer. Voy a leer desde el 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas que Dios ha hecho solo se van a lograr a través de Jesús. Dios nos ofrece vida eterna a través de Cristo Jesús. Dios nos ofrece victoria sobre el pecado a través de Cristo Jesús. Si un día vamos a ir al cielo, es solo a través de Cristo Jesús. Dios le hizo la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas y en tu simiente de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo explica claramente, no dice y de las simientes, sino en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Dios le entregó todas las cosas, Él es el heredero, y que si nosotros confiamos, si reconocemos que solo en Jesús podemos obtener la victoria, que si solo en Jesús hay salvación y nos aferramos a nuestro Salvador, vamos a ser coherederos con Él. Amén. Vamos a heredar también la tierra nueva. Amén, así es. Pero solo se logra a través de Cristo Jesús, mis hermanos. Mis hermanos, terminando, el llamado de Dios es: no sigas confiando en lo que tú haces o que si estás en la organización o que si estás en un grupo, que eso es bueno y no me malinterpreten. Yo también pertenezco al ministerio y tenemos un grupo, pero eso es necesario hacerlo sin dejar primero lo primero. Si nosotros queremos ser victoriosos en el tiempo del fin, mis hermanos,
necesitamos contemplar a Jesús. Amén. Porque si no contemplamos a Jesús vamos a morir. Igual que el pueblo de Israel, cuando les picaron las serpientes venenosas, empezaron a morir. Dios le dijo, levanta esa serpiente de bronce y el que la mire va a vivir. Solo viendo a Jesús, contemplando a Jesús. Y aquí el deseado de toda la gente nos explica qué es contemplar a Jesús, cómo. No es de solo levantarme y leer un salmo, no, tenemos que contemplar a Jesús diariamente, dice. Amén. Y hacer eso, nuestro diario vivir, contemplar a nuestro Salvador, qué hermoso. Miren, qué hermoso va a ser ir al cielo y ver a ese Dios maravilloso, que estuvo dispuesto, a ese rey, para que lo captemos más. Un rey, ¿se imaginan un rey que lo deja todo, su trono, su gloria, sus servidores, todo lo deja? Y lo voy a poner de una manera así más directa, por ti, por mí, ni siquiera por el mundo, por ti. Amén. Si solo tú, solo vos y solo yo hubiéramos pecado, Dios igualmente hubiera dado su vida. Amén. Yo tengo el deseo en mi corazón de ver a ese Dios, primeramente, que me creó. Amén. Pero que viéndome en la desgracia, en mis adicciones, perdido en el mundo, estuvo dispuesto a dar el rescate, a pagar el alto precio. Y el alto precio fue con sangre estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación. Yo quiero ver a ese Dios maravilloso. Amén, gloria al Señor. Y yo quiero que ese Dios maravilloso me ayude a llegar hasta el fin. Amén. No sé, pero algo sí, una cosa estoy seguro, que si nosotros no nos aferramos a Jesús, si nosotros no contemplamos a Jesús, si nosotros no estamos con Jesús, no vamos a poder vencer en el tiempo terrible que se avecina. Y las cosas suceden así. En Guatemala, allí en Escuintla, en la parte del sur, la gente se levantó un día normal, como cualquier día, y de repente el desastre. Los testimonios dicen que Sodoma y Gomorra llegó ese día, no sabían que era el último día de su vida. Hermoso día, el sol esplendoroso, la abundancia, los negocios seguían igual que todos los días. Y la gente, bueno, mañana me compro una casa, mañana reparo esto, mañana esto y lo otro. Y felices. Llegó la destrucción en la mañana. Aquí en los Estados Unidos, y algo terrible, alguien me dijo, todo está como que muy tranquilo, como que no pasa nada. Y yo, ¿sabe qué le dije? Eso es lo que más me da miedo, le digo. ¿Saben por qué? Allá en mi país hay un río que se llama La Pasión. Le dicen La Pasión al río. Y ese río, usted lo mira como que no se pareciera un lago. Quietecito. Pero es el río que más gente ha matado. La gente que no sabe, se tiran a nadar y abajo está la corriente. Los enrolla. La Pasión, le dicen. Tranquilo el río. Pasivo. Y así es mi creencia, que así van a pasar las cosas, como que todo está tranquilo ahora. A mí eso me perturba, de que todo, como que nada, como que el Papa está tranquilo, como que esto, como que todo el mundo aquí, todo, como que nada. Pero no están trabajando. Todo el mundo quiere venirse para acá, porque aquí hay comida, aquí hay trabajo, aquí está la paz, el país no está en desastre. Y de un momento a otro va a venir, mis hermanos. Y si no estamos contemplando a nuestro Salvador, si no nos hacemos sus amigos, va a ser muy difícil que venzamos. Es mi deseo y oración que contemplemos más a Jesús. Amén.
Y que si quieren más detalles, vayan al deseado, vayan a la Biblia y les va a decir qué es contemplar a Jesús. Porque yo me lo pregunté, ¿pero qué es contemplar a Jesús? Yo quiero saber, porque 2, 3 veces me manda. Y a veces lo pasaba yo por alto y contempla a tu sumo sacerdote, porque Él es tu única esperanza. Que el Señor les bendiga. Amén.